Pin, pon, con Verónica Bascuñana. ¿Beso robado o beso esperado? Robado. ¿Mirada intensa o mensaje a las 3 de la mañana? Mirada intensa. ¿Te lanzas o esperas señales? Me lanzo, 100%. ¿Cita improvisada o cita perfecta? Improvisada. ¿Intensidad sáfica o vamos poco a poco? Intensidad sáfica. ¿Te enamoras rápido o te haces la dura? Me enamoro rápido. ¿Amigas con tensión o ex que no han cerrado capítulo? Amigas con tensión. ¿Drama sáfico o comedia sáfica? Comedia sáfica. ¿Pareja estable o crash caótico? Pareja estable. ¿Enamorarte de tu mejor amiga, sí o no? 100%. Eso es muy de lesbiana. ¿Qué personaje de Visible sería tu crush? Sara o Marina o algo así. ¿Con qué personaje te irías de fiesta? Vega. ¿Con qué personaje tendrías una conversación profunda? Pau. ¿Qué personaje sería más desastre ligando? Pau. ¿Quién se enamoraría antes? Dani. ¿Quién mandaría el primer mensaje? Eider. ¿Quedarte con las ganas o decirlo todo? Decirlo todo. ¿Amor de verano o amor de años? Amor de años. ¿Volverías con una ex? No. ¿Tensión no resuelta o beso directo? Tensión no resuelta. ¿Escena de beso o escena de ruptura? Escena de beso. Viva los besos. ¿Dormir abrazadas o hablar toda la noche? Las dos, pero bueno, voy a quedarme con una. Hablar toda la noche. ¿Que te conquisten con humor o con intensidad? Con humor. ¿Cuánto tiempo llevabas queriendo contar esta historia antes de decidirte a convertirla en una serie? Vale, en realidad yo creo que toda mi vida he querido contar esta historia. No esta en concreto porque no la tenía diseñada, pero sí cuando surgió The L Word y vi todas estas chicas lesbianas que vivían todas en una ciudad donde casi todo el mundo era LGTBIQ+, me flipó. No había mucha representación, bueno, no había representación, y siempre tuve esa idea. Pero bueno, hace prácticamente 5 años empecé a desarrollar lo que es la idea que todos y todas y todes estáis empezando a ver ahora. Eider está inspirada en ti. ¿Cuánto hay de tu propia vida en ella y en qué momento empieza la ficción? Está inspirado en mí, pero hay bastante ficción. O sea, mi vida no es tan movida, o sea, tienes que jugar, ¿no?, con los momentos, con el drama, con la felicidad y tal, ¿no? Le he dado mucho de mí, pero Ana, actriz, le ha dado muchísimo a Eider. Entonces nos encontramos con un personaje que ha cogido vida y está tomando otra dirección, aunque tenga muchísimos matices de mí. Pero creo que el público no se tiene que quedar con que es un 100% Vero. Yo creo que si hay que poner porcentajes, hay 30 mío, 30 de Ana y el resto es ficción total. ¿Hubo algún instante durante el rodaje en el que dejaras de ver a Ana y sintieras que estabas observando una versión de ti misma? Sí, es que creo que lo he dicho antes con Ana, en una conversación que tiene con Pau, de que se va a montar de una anécdota de lo de la bollera. Eso es real, toda esa anécdota es real. Yo llegué a casa un día, le dije a mi mujer que me quería montar eso, una panadería de esas ambulantes y llamarme La Bollera. Pues yo ahí es que me vi a mí y vi a María. Y veo mucho a mí también cuando Eider tiene flipadas de estas. Yo tengo muchísimas flipadas. O sea, sé que es políticamente incorrecto, pero tengo muchos pensamientos invasivos que si los dijera, dirías, esta tía está loca, ¿sabes? Pero muchos, y me quedo colgada muchas veces mirando a alguien, pensando en lo que estoy haciendo, y siempre pienso, si esto lo escribiera es buenísimo. Y yo le he querido dar eso a Eider porque pienso que es súper guay, ¿no? El mostrar eso de una persona que tal vez puede llegar a tener esas cosas políticamente incorrectas, ¿no? Me gusta habérselo dado. Y me veo muchísimo en ella con eso. ¿Hubo un momento concreto en el que dijiste, esta historia la cuento? ¿Y qué te motivó a dar ese paso? Pues un proyecto que hice anteriormente a este, que fue un cortometraje que se llama Normal, que está inspirado en mi hijo, que es autista. Y hacer este proyecto me costó 2 años de mi vida, un cortometraje de 8 minutos, 2 años de mi vida. Pensaba dentro mientras grababa ese cortometraje, ¿en serio que es necesario esperar tanto para hacer un proyecto? Yo creo que nos frena más el pensar que todo es como muy grande y en realidad sí que es grande, no voy a decir que es muy complicado hacer un proyecto audiovisual, pero no es tanto, no es tanto. Yo creo que simplemente es ponerse. Si quieres hacerlo, haces y punto.
¿Por qué decidiste producirla tú misma al final, en lugar de seguir intentando vender el guión y esperar a que una productora apostara por ti? No lo he intentado el vender el guión porque yo ya vengo de un proceso anterior del cortometraje este que os he dicho anteriormente. 2 años para conseguir 70.000 euros y rodar un cortometraje de 8 minutos. Yo no tengo tiempo de perder el tiempo. Esa es mi frase que me voy a tatuar. Me pasé 2 años yendo a que si concurso de guión, que si a una productora, a otra, intentando venderte mi idea, intentando que me valides. Y creo que con esta serie, creo no, simplemente pensé, es que ya la valido yo, es necesaria. No tengo que ir a ninguna productora que me la compre, porque me la compro yo a mí misma. Así que voy a ser la productora que la va a hacer. ¿Y quién va a ser la que me lo va a comprar? El público que quiere este tipo de historia. Ahora me puedo dar con un canto en los dientes o matarme si el público no me apoya. No me apoya, pues nos quedaremos en una temporada 1 y moriremos todas y todos y todes, pero apuesto fuertemente a hacerlo así y no he picado absolutamente ninguna puerta. Tenía clarísimo que lo iba a hacer así y lo he hecho así. ¿Cómo fue el proceso de casting y qué viste en cada una de las 7 actrices para saber que eran ellas las que debían dar vida a esos personajes? Soy una persona súper sentimental, conecto mucho con las emociones de las personas. No sé por qué ni cómo, pero es ver a una persona que no conozco absolutamente nada, 10 minutos, la vuelvo a ver al día siguiente y si le ha pasado algo, siento que le ha pasado algo y no la conozco. Pues basándome en eso, que soy una persona como que capta emociones, cuando me vi los castings, yo iba a eso, iba a captar emociones total. O sea, yo tenía mis personajes muy claros y cada vez que se me presentaba alguien que daba el perfil emocional del personaje, decía ella, ella y ella. Y os puedo asegurar que de 300 personas que se me presentaron al casting, pasaron al casting final 15. Entre esas 15 están las 7 que conocéis. ¿Qué sientes al saber que estás contando cosas que muchas mujeres pueden reconocer como suyas? Pues creo que justicia, porque no estamos representadas de ninguna de las maneras. Sí que es cierto que hay más contenido audiovisual últimamente en la que se nos representa un poquito más, pero siempre está enfocado en el ser lesbiana, sáfica o el tener algún problema, ¿no? Y entonces nunca está visto de una manera normativa, ¿sabes? Amamos, sentimos igual que una persona hetero y quería que fueran 7 personajes justamente porque quería contar mucho, porque como no hay nada, pues quería contar mucho. Entonces siento que quiero compensar años de tragedia con felicidad y con trama que valga la pena, que tenga su trayectoria. ¿Qué fue lo más difícil de producir y sacar adelante de la serie por tus propios medios? Primero conseguir a la gente. Esa parte cuesta mucho porque el money no hay, ¿vale? Como veréis, Eider dice que va a pedir un préstamo, Vero ha pedido 2 préstamos para hacer esta serie, para que tengáis una primera temporada, para que confiéis en mí. Es muy complicado hacer una producción con tan poco dinero y que todo salga bien, porque sobre todo en una producción, yo creo que grande e independiente, todos tenemos el mismo problema que es el tiempo, y tiempo es dinero. Y ha sido muy difícil hacer una serie de 6 capítulos en 15 días, ha sido increíblemente difícil, muy difícil. ¿Hubo algún momento en el que estuvieras realmente a punto de dejarlo? Sí, 100%. Sí, todos los días, a todas horas, cada 5 No, minutos todos los tenía una días, crisis de ansiedad. no, todos los días no, pero sí que he de decir que los primeros 6 días fueron los peores que he podido vivir en general. Muchas escenas, pocos días. Piensa que si hay muchas escenas metidas en un mismo día y tienen que suceder de día y se nos hace de noche, ya la hemos cagado. El primer día pasó eso, entonces se acumuló al segundo, el segundo se acumuló al tercero, el tercero al cuarto. Entonces lidiar, yo soy directora, tengo que dirigir todas esas personas, tengo que estar por las actrices. Era como que me comía todo, ¿no? Y era como decir, hostia, ¿cómo salgo de esta dinámica que se ha ido el día 1? Fue el problema el día 1. El día 1 todo se fue de hora y todo se arrastró. Entonces luego sí que es verdad que fuimos como
enderezando un poco, bueno, vamos a hacer esto así, hasta así, y en el día 7 se empezó a enderezar. A partir de ahí hubiese vivido rodando, para que me entiendas. Hacer una producción independiente, aparte de una elección personal, también es una elección creativa en la que sientes que es la única forma en la que puedes hacer la serie sin renunciar a lo que quieres contar. 100%, pero aparte de querer contar, ya tener las actrices que yo quiero. Punto número 1. Punto número 2, el guión, la dirección y la creación. No, es normal también que si se mete a alguien pone pasta, pues que mande. Y si manda, toca. Y si toca, desvirtúa la historia. Entonces, para querer contar lo que uno quiere contar, el cine independiente es lo mejor porque te da libertad. Pero no tienes un duro. Entonces, es un precio súper alto, ¿no? Yo quiero contar lo que quiero contar con las personas que quiero contar. Y eso tiene un precio muy grande. ¿Estás dispuesto a vivirlo así o no? Yo lo he apostado todo al rojo, de esta manera. Y yo no sé qué va a pasar. Confío plenamente. Pero si no sale bien, creo que voy a estar muy orgullosa por haber tenido las narices de hacer esto así. Desde el principio tuviste claro que querías estrenar la serie en YouTube. ¿Por qué elegiste esta plataforma en lugar de intentar venderla? Porque es la manera, como he dicho antes, de ser libre y hacer lo que yo quiera, porque YouTube es una plataforma que me abre la puerta a la casa de todo absoluto el mundo, que puedo contar lo que quiera, como quiera y con quien quiera. Creo que hay muchas maneras de producir. Creo que YouTube es una muy buena, que no tenemos que esperar la aprobación de nadie, porque entonces este mundo del cine es muy complicado. Si teníamos que esperar la aprobación de alguien, pues no haríamos cine, no haríamos nada. Partiendo de ahí, cuando empecé a escribir esta serie tenía clarísimo que iba para YouTube, por eso no he picado la puerta de nadie. Ahora, que si alguien quiere venir a partir de que yo he creado todo esto, con mis actrices, con mi historia, evidentemente, luego posterior tú puedes vender derechos, hacer cosas, plataformas y tal, abierta estoy, por supuesto, ¿no? Pero para mí era cubrir un espacio muy mío, es como crear un modelo en España que no existe todavía, pero sí que existe fuera con las series GL tailandesas, ¿no? Que son pues, plataformas que se dedican a hacer series GL, BL. Yo quiero hacer esto en España y para mí Visibles es la primera y quiero hacer esto en esta plataforma YouTube, en la privada. Ojalá Visibles tenga más temporadas, pero cuando muera Visibles, por lo que sea, quiero la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Por eso elegí como este modelo de negocio y no quise a priori vender mi guión, porque para mí Visibles es mi bebé, en el que quiero abrir las puertas de este negocio productora que hace series por internet de esta manera, ¿no? Y creo que se consume muchísimo, todos estamos con el móvil. O sea, no creo que haya nada que me pare, que me vean. Lo único que me puede parar es el dinero, no el que me vean. El que me vean, quien quiera podrá, es gratis. ¿Qué te gustaría que sintiera alguien después de ver Visibles? Que por fin se siente representada. Ojalá consiga que en estas 7 chicas diferentes personas se sientan vistas y representadas con ellas. O sea, eso es lo que más me gustaría en el mundo y sobre todo no dar estas tragedias que estamos acostumbradas a vivir. Joder, claro que tienen conflictos, pero los conflictos que tenemos cualquier persona de la calle. ¿De dónde sale esta necesidad de seguir adelante, incluso cuando el proyecto parece demasiado grande para llevarlo tú sola? Pues yo creo que nace, supongo que históricamente de años y años y años de que las mujeres nos hemos sentido invalidadas, que por mucho que seamos buenas, es como que no somos suficientes. Y creo, a lo mejor, tal vez, voy a dejar de utilizar la palabra creo, es que a lo mejor me quiero demostrar a mí misma que sí que puedo. Y es una lucha en decir, como que hay 2 veros, ¿no? O sea, eres buena, tienes mucho conocimiento, hazlo, no necesitas la validación de nadie. Y luego tengo la otra que es,
no eres nadie, no lo sabes hacer, no te van a apoyar, vas a fracasar. Y lucho, y esta, por ahora, tiene mucha fuerza y arrastra a esta. Y creo que eso es lo que hace que yo esté aquí.